Ya, estos dos conceptos, evidentemente son diferentes, pero está estrechamente relacionado, ¿no? Cuando un cuerpo recibe calor, pues lo que se observa o se puede determinar con facilidad es, pues, ¿no? De que eleva su temperatura, ¿no? Ese es uno de los efectos que produce calor, ¿no? La elevación de la temperatura. Una temperatura alta, pues me indica pues, que el cuerpo no ha recibido este tipo de energía, ¿no? Por eso se mantiene esa temperatura. Si por el contrario el cuerpo pierde este calor, ¿no? Entonces su temperatura disminuye, ¿no? Una temperatura baja pues, me indicará pues que el cuerpo ha perdido este tipo de energía, ¿no? O ha cedido este tipo de energía. Entonces eso es lo que vamos a revisar, ¿no? En esta sesión, en esta clase. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Iniciales, ¿no? Respecto del tema. Bien, ¿qué entendemos por calor? ¿Qué es calor para nosotros? Bueno, en física, calor es una forma de energía, así como la energía cinética, ¿no? Que vimos en el tema, ¿no? Pasado, la energía potencial, ¿no? O la energía mecánica, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, esas son formas de energía, ¿sí o no? Con el calor también es una forma de energía. Cuando le preguntan qué es el calor, pues tu respuesta, pues, es simple, ¿no? Tienes que decir que es una forma de energía. El calor es una forma de energía. Es una forma de energía que tiene sus características, ¿no? Una forma de energía que tiene sus propiedades. Por ejemplo, una de sus características es que es energía en tránsito. Es una energía que va, pues, ¿no? Espontáneamente de los cuerpos que están a más temperatura a cuerpos que están a menos temperatura. O sea, fluye de esa manera, transita, siempre está transitando. Eh, un cuerpo puede ceder calor a otro cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo que lo recibe esta forma de energía, pero por ejemplo, no almacena esa energía, o sea, ese calor que recibe no lo almacena. Recibe el calor, pero no lo almacena. Eh, Se convierte esa forma de energía, ese calor se convierte en otro tipo de energía en el cuerpo. Ya, una- el calor es una energía que transita, pero si va de un cuerpo a otro cuerpo, o sea, hay un cuerpo que lo pierde y otro cuerpo que lo gana, el cuerpo que pierde o cede, ¿no? Convierte parte de la energía que tiene en calor. Entonces, eso transita, llega al otro cuerpo y el otro cuerpo lo recibe, pero no lo almacena, sino se convierte en otro tipo de energía dentro de ese cuerpo, que ya vamos a discutir qué tipo de energía es. Entonces, la energía, este calor, que es energía que va de un cuerpo a otro cuerpo, es energía que transita, ¿no? Es transita, pero cuando sale del cuerpo o llega al cuerpo, se convierte en otro tipo de energía. ¿Entiendes? Ya? Otro tipo de energía que ya no es calor, porque el calor no se puede, un cuerpo no lo puede almacenar, recibe el calor, pero no lo puede almacenar. Cede el calor porque no lo tiene contenido, ¿ya? Sino, otro tipo de calor, otro tipo de energía que ha tenido que convertirse en este calor para que pueda transitar, ¿no? Eh,
a veces el concepto de calor, dice, cuando le pregunta qué es el calor, dice, de manera simple dice energía en tránsito, dice, ¿no? Esa energía es una forma de energía en tránsito, ¿no? Pero explicar eso a veces no es tan sencillo, ¿no? Ya, ¿cómo es, no? Y cómo es ese proceso. Bueno, vamos a quedarnos con la idea por ahora, ¿no? De que es una forma de energía que se transfiere o que transita de un cuerpo a otro, de un medio a otro, debido pues a una diferencia de temperatura. Esa idea fundamental tiene que quedar, ¿entiendes? Y eso nos va a ayudar para comprender otras cosas más. Entonces, la idea fundamental es esa. Esa idea fundamental del calor debe quedar, pero bien, bien claro. En la naturaleza así fluye el calor. El calor siempre fluye de cuerpos, sistemas, medios, ¿no? Que están a mayor temperatura hacia quienes están a menor temperatura. Entonces, fluye siempre de esa manera. Transita siempre de esa manera. ¿Ya? Ese es de manera natural. Por eso, ¿por qué no lo hace de manera inversa? O sea, ¿por qué no va del cuerpo de menor temperatura a de mayor temperatura? Es que eso no se encuentra en la naturaleza. En la naturaleza así no actúa el calor. Así no transita, así no se transfiere. ¿Entiendes? No lo hace de esa manera. Para que sea posible, o sea, que vaya de un cuerpo de menor temperatura a otro de menor temperatura, entonces ahí ya viene la intervención de la mano humana, ya, de la persona humana, que inventa máquinas, artefactos que hagan eso. Como por ejemplo una bomba de calor que hace, ¿no? Te lleva calor de un cuerpo, de una zona que está a menos temperatura a otra que está a mayor temperatura. Entonces hace una bomba de calor, hace eso, pero eso es por una máquina y por intervención de la mano humana. Pero si tú lo dejas a la naturaleza no es así, ¿entiendes? Siempre va el calor de cuerpo de mayor temperatura a los de menor temperatura. Porque cuando tú te sirves una taza de café caliente, al rato se enfría. El café está caliente, pero el medio ambiente está más frío, entonces el calor fluye hacia el medio ambiente, o sea, hacia la zona, región que está a menos temperatura. Así se encuentra en la naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos con el concepto de temperatura, ¿no? O sea, ¿qué entendemos ahora por temperatura? Y ya entendemos que el calor es una forma de energía, ¿no? Ya sabemos cómo transita, cómo se transfiere de manera natural, pero ¿qué entiendo por, qué se entiende por temperatura? Los cuerpos, como sabemos, están formadas por unas pequeñas partículas a las cuales se le llama pues moléculas, ¿no? Todos los cuerpos, sólidos, líquidos, gaseosos, todos son agregados pues de moléculas, ¿no? Todos los cuerpos están hechos, en otras palabras, de moléculas, ¿sí o no? Y estas moléculas no son entidades fijas, sino son entidades que están siempre en continuo movimiento, ¿no? En continua agitación. Las moléculas se mueven, vibran, ¿no? Y tienen movimiento, pero también interactúan entre ellas. Hay fuerzas que interactúan entre ellas, ¿no? Fuerzas que, por ejemplo, los puede mantener muy cohesionadas, ¿no? En el caso de los sólidos, o más o menos cohesionadas, ¿no? En el caso de los líquidos, o débilmente cohesionadas, como es el caso de los gases. Entonces hay fuerzas, también hay interacción, por lo tanto hay energía de interacción. Hay energía de movimiento, evidentemente, porque las moléculas se agitan, están agitadas, pero también hay energía de interacción, ¿no? Hay energía de interacción también. Entonces, ¿cómo medir ese movimiento molecular, ¿no? ¿Cómo saber que las moléculas tienen un grado de agitación, ¿no? Ese grado de agitación, ¿cómo medirlo? O sea, ¿no?
Entonces ahí es donde aparece esta cantidad física, ¿no? Esta cantidad escalar, ¿no? Que es la temperatura. La temperatura en física es una cantidad escalar que sirve para medir. Todas las cantidades físicas sirven para medir, siempre miden algo, ¿sí o no? Y la temperatura es una cantidad física que sirve para medir. ¿Qué vas a medir ahí? Bueno, medirás, no se mide el grado de agitación molecular. O sea, cómo están las moléculas agitadas, cómo se encuentran agitadas. Una mayor temperatura me va a indicar que el grado de agitación molecular es mayor. Están muy agitadas las moléculas. Una menor temperatura me indicará pues que hay agitación molecular, pero en menor grado, ¿no? Las moléculas se mueven, pero casi nada, ¿no? Pero a mayor temperatura, pues el movimiento es mucho mayor. Más temperatura, más agitación molecular. Entonces, para nosotros, la temperatura es un parámetro eh, físico, ¿no? Que sirve para tener idea, saber, ¿no? Cómo se encuentran las moléculas, ¿no? En qué grado de agitación se encuentran las moléculas. Y como consecuencia de eso, pues entonces aparece la noción de caliente o frío, ¿sí o no? Caliente o frío. Decimos que un cuerpo está caliente porque, bueno, su temperatura es mayor y eso indica mayor agitación molecular. Y si está frío, su temperatura es menor, entonces hay menos agitación molecular, ¿no? Hay una temperatura a la cual se considera, pues, que la agitación molecular cesa por completo, ¿no? Hay una temperatura en la cual las moléculas ya no se agitan, no tienen ningún tipo de movimiento, nada. Y esa temperatura es la del cero absoluto, ¿no? La del cero absoluto. Para medir la temperatura de un cuerpo, pues entonces se inventa, ¿no? Se inventa escalas. Las escalas sirven para eso, ¿ya? Las escalas sirven para medir la temperatura. Y hay tres escalas básicas, ¿no? Para la medición de temperatura, ¿no? Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, ¿no? Sirven para medir en qué grado, ¿no? de temperatura se encuentra un cuerpo. Ya hablaremos un poquito más también acerca de estas escalas. Bien, ¿qué entendemos por equilibrio térmico, sí o no? ¿A qué se refiere cuando se habla de equilibrio térmico? Eh, Como ya sabemos que el calor fluye de los cuerpos más calientes, que son los que van a tener más temperatura, a los cuerpos más fríos, que son los que van a tener menos temperatura, ¿no? Fluye de esa manera. Mientras haya diferencia de temperatura, es decir, mientras un cuerpo tenga más temperatura y el otro tenga menos temperatura, entonces el calor va a fluir. Va a fluir mientras haya esa diferencia de temperatura. Pero el cuerpo que es más caliente, su temperatura va a reducir, ¿no? Como está perdiendo calor, la va a reducir. Y el que está recibiendo, su temperatura la va a aumentar. Entonces, uno la reduce, el otro la aumenta. Y va a llegar un momento en donde los dos cuerpos alcancen una misma temperatura. Y cuando alcanzan una misma temperatura, entonces se va a decir que ahí se encuentran en equilibrio térmico. Entonces, al hablar de equilibrio térmico, estamos hablando de un estado donde los cuerpos presentan una misma temperatura. Hay una igualdad de temperatura. Eso es equilibrio térmico. Claro que para que alcance el equilibrio térmico, pues no, no se alcanza inmediatamente, ¿no? Tiene que haber una transferencia de calor, ¿no?
Entonces, a la vez esa transferencia de cuerpo más caliente a cuerpo más frío, y caliente reduce su temperatura y el que está frío la eleva hasta que las temperaturas igualen. El estado final, una vez que ya las temperaturas han igualado, ¿no? Entonces, en ese estado final vamos a decir que se encuentran los cuerpos en equilibrio térmico. ¿Ya? Se encuentran en equilibrio térmico. Eso es lo que entendemos por equilibrio térmico. En el estudio del calor, la temperatura, y sobre todo de las transformaciones del calor, ¿no? En el siglo XIX empiezan a plantear bases, principios fundamentales, ¿no? Que relacionan justamente esas transformaciones del calor y que compete a una rama muy importante de la física, ¿no? Que es la termodinámica. Entonces empiezan a plantear determinadas leyes, principios fundamentales, ¿no? En la compresión del calor y sus transformaciones. Y uno de esos principios o leyes que se formulan es pues la ley cero de la termodinámica, ¿no? Esta ley, la ley cero de la termodinámica, plantea hechos interesantes, ¿no? Situaciones interesantes, ¿no? Que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, la tendencia, ¿no? De todos los cuerpos de siempre alcanzar una misma temperatura, ¿no? De alcanzar, por ejemplo, la temperatura del medio que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un hecho. Hace un rato les comentaba de la taza de café caliente, ¿no? Si sirves una taza de café, pero el agua está muy caliente, ¿no? No te lo puedes tomar en ese momento, dices, no, voy a esperar, ¿no? A que se enfríe, entonces lo dejas ahí, ¿no? A la intemperie, esperando que se enfríe, pues no, de hecho se va a enfriar, ¿no? A veces ocurrió que nos olvidamos, ¿no? Y después un montón de tiempo, un rato, no muy largo, ¿no? Regresamos, uy, mi café voy a tomar, ya está frío, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues simplemente el café ha alcanzado el equilibrio térmico con el medio que lo rodea. Por eso que los sistemas naturales siempre tienden a encontrarse o estar en equilibrio térmico con el medio que los rodea, siempre. Y esa es una ley, ¿no? Es justamente la ley de la termodinámica, ¿no? La ley de termodinámica también plantea otras situaciones también, como por ejemplo, tú puedes tener dos cuerpos, dos sistemas que se encuentran eh, en equilibrio, por ejemplo, un cuerpo A y un cuerpo B, por ejemplo, se encuentran en equilibrio térmico, ¿no? O sea, están a la misma temperatura. Y luego, uno de ellos, puede ser cualquiera, se encuentra a la misma temperatura con otro cuerpo C, con un tercero. Y si ese se encuentra en equilibrio térmico con ese tercer cuerpo o sistema, el segundo también se encontrará en equilibrio térmico con ese tercero, ¿no? Entonces, es algo que plantea también esta ley, ¿no? Por ejemplo, acá tú ves que A, en el recipiente A, la sustancia en el recipiente A se encuentra en equilibrio térmico con la sustancia que está en el recipiente C. O sea, la temperatura de A y de C es la misma, ¿no? Pero a su vez, ese C, ese recipiente C,
está en equilibrio térmico con otro recipiente B. O sea, están a la misma temperatura, ¿no? Entonces, si el cuerpo A está a la misma temperatura que el cuerpo C, y el cuerpo B también está a la misma temperatura que el cuerpo C, pues entonces tú dices, pues entonces el cuerpo A y el cuerpo B también va a estar a la misma temperatura. Esa situación lo plantea la ley cero de la termodinámica, ¿no? ¿Está bien? La ley cero de la termodinámica es fundamental porque sirve de base para poder fabricar instrumentos pues para medir temperatura. Es la base, ¿no? Para la fabricación de instrumentos que miden temperatura. Y estos instrumentos tienen nombre, ¿no? Y se le llama termómetro. Entonces, los termómetros basan su principio de funcionamiento en la ley cero de la termodinámica. Así es. Basan su principio de funcionamiento y su principio de construcción en la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Muy bien, les hablaba hace un momento de las escalas de temperatura, ¿no? La más utilizada son las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿no? Hay una cuarta escala de temperatura que es la escala Rankine, ¿no? Es una escala antigua, pero muy poco utilizado, casi no utilizado y algunos inclusive hasta ni lo conocen, ¿no? Pero las escalas más comunes son escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿no? Las Celsius y Fahrenheit son escalas de uso cotidiano, mayormente en los países de habla hispana, utilizan la escala Celsius. Nosotros, por ejemplo, en el Perú, pues la temperatura siempre lo medimos en grados Celsius o lo expresamos en grados Celsius. En los países de habla inglesa, la temperatura ellos lo expresan en grados Fahrenheit, trabajan ellos en Fahrenheit, no en Celsius. Pero hay una escala absoluta, ¿ya? Absoluta, que es la escala Kelvin. Y esta escala, como es una escala internacional, eso quiere decir que todos los países del mundo pues lo deben utilizar. Y no solamente utilizar, sino lo deben entender, ¿no? La escala Celsius y la escala Fahrenheit son, como le dije, escalas de uso común, cotidiano, pero la escala Kelvin es una escala absoluta, es una escala más relacionados al trabajo de la ciencia, ¿no? A la ciencia, al estudio, a la ingeniería, a lo que es estudio. Entonces ahí es la escala Kelvin. Eh, para hacer la conversión de escalas, o sea, ¿a qué equivale, por ejemplo, una temperatura en grados Celsius a una temperatura en grados Fahrenheit y en grados Kelvin? Hay que utilizar una fórmula de conversión. Pero esa fórmula de conversión está basada, pues, en ciertos puntos de referencia que se deben tomar, ¿ya? En las respectivas escalas. Y el punto de referencia que se escoge, pues, por lo general es el punto de ebullición del agua y el punto de congelamiento del agua. En la escala Celsius, el agua hierve a los 100 grados Celsius y se congela a los 0 grados Celsius. En la escala Fahrenheit, pues el punto de ebullición del agua es 212 grados Fahrenheit y el punto de congelamiento es de 32. Y en la escala Kelvin, pues el agua hierve a los 373 grados Kelvin y se congela a 273 grados Kelvin. El cero absoluto que les comentaba,
que se entiende que es la temperatura a la cual cesa, ¿no?, todo movimiento molecular. Y se le llama cero absoluto por la escala Kelvin. Es justamente en la escala Kelvin donde aparece el cero. Cero absoluto. Bueno, la escala Kelvin cero absoluto equivale en la escala Celsius a menos 273 y en la escala Fahrenheit a menos 460. Entonces, para hacer la conversión de escala tenemos que tomar estos puntos de referencia, ¿no? Principalmente el punto de ebullición del agua y el punto de congelamiento del agua, ¿no? Porque realmente cero absoluto es una temperatura que no se ha alcanzado, es básicamente una temperatura ideal, ¿no? Donde idealmente se supone y debe ocurrir es que a esa temperatura cesa todo movimiento molecular. Pues la formulita para convertir, ¿no?, las temperaturas en estas escalas, ¿no? Entonces, esa formulita es la que estás viendo ahí en la pantalla. TC representa la temperatura en grados Celsius, TF la temperatura en grados Fahrenheit, TK la temperatura en grados Kelvin del cuerpo, ¿no? O del sistema o la sustancia bueno, con la que se está trabajando. ¿Está bien? Esa formulita de dónde sale, no dirás, ¿no? Bueno, usando los puntos de referencia que indicamos en la lámina anterior y haciendo uso del teorema de Tales, ¿no? Base al empleo de ese teorema, el teorema de Tales, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, vamos a recordar ese teorema. Entonces, se demuestra esta forma. ¿Está bien? Ya, entonces, la primera formulita la tienen que aprender bien. Tienes que aprendértela bien, ¿ya? Porque es la que vas a usar para convertir. Y otra cosa más es cuando se trabaja con variación de temperatura. Variación. Variación o cambio, ¿no? Una variación, ¿qué es una variación? Recuerden, una variación es una diferencia. En el caso de la temperatura se refiere a una diferencia entre la temperatura final y la inicial. Si tú restas la temperatura final menos la inicial, lo que tú tienes es la variación de temperatura. La variación de temperatura en grados Celsius con la variación de temperatura en grados Fahrenheit y la variación de la temperatura en grados Kelvin están relacionados con esta segunda fórmula. Esa segunda fórmula sirve para las variaciones. Por ejemplo, ¿no? Un cuerpo, una sustancia, varía su temperatura en 20 grados Celsius. Varía su temperatura en 20 grados Celsius. Me pueden preguntar cuánto es esa variación en grados Fahrenheit. Bueno, si varía en 20, tú reemplazas 20 entre 5, 4, ¿no? En 9 pasa a multiplicar 4, sale 36. Entonces tú vas a decir, equivale a 36 grados Fahrenheit en esa escala, pues en la escala Fahrenheit. La variación. Entonces, cuando quieres trabajar con variación de temperatura,
Entonces tienen que usar la segunda fórmula. A la variación de temperatura también se le llama cambio de temperatura. Y también se le llama a la variación intervalo de temperatura. ¿Ya? A la variación de temperatura también se le llama intervalo de temperatura. Son nombres que expresan lo mismo, ¿no? Que expresan lo mismo. En física, a veces hay así, ¿no? O sea, ojalá que una cosa se expresara con un solo nombre, ¿no? Sino que a veces tiene dos o tres nombres, ¿no? Así como tú eres César, pero también eres David. No, estamos hablando de lo mismo, ¿sí o no? Entonces, la variación de temperatura también recibe el nombre de cambio de temperatura y también recibe el nombre de intervalo de temperatura. O sea, estamos hablando de lo mismo. Entonces, esos conceptos debe quedar así claro, ¿no? Que en física a veces aparece así, ¿no? Aparece así. Y está hablando de lo mismo, ¿no? Está hablando de lo mismo. Uno de los fenómenos relacionados con el cambio de la temperatura, con el incremento de la temperatura, es la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Es simplemente el aumento, ¿no? El aumento en las dimensiones de un cuerpo. El aumento, pero en su tamaño. O sea que sí, que el cuerpo crece en tamaño. El cuerpo puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas. Crece en tamaño, crece. Eso es dilatación térmica. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes han visto un termómetro, ¿no? Algo parecido a lo que ven ahí en la pantalla, ¿no? Cuando se incrementa la temperatura del líquido en ese termómetro, entonces el líquido crece, crece. O sea, porque un termómetro mide la temperatura, ¿no? Porque se dilata. Lo pones al cuerpo, el cuerpo está más caliente, se eleva su temperatura, ¿no? Y se dilata. Entonces, se dilata el líquido que contiene el termómetro hacia el valor en el cual, pues, nos va a decir que ese cuerpo se encuentra a esa temperatura. Entonces, crece en volumen, se expande, el líquido se expande, crece en volumen. Y no solamente sucede con los líquidos, ¿no? También sucede con los sólidos, también sucede con los gases, ¿no? En el caso de los sólidos, ¿no? Aumenta, por ejemplo, si es una barra, como estás viendo en la pantalla, aumenta la longitud de la barra, ¿no? Al incrementarse la temperatura, se incrementa la longitud de la barra, o sea, la barra se hace más largo. Pero ojo, es cierto, se hace más largo, pero no estés esperando que se haga muy largo, ¿eh? O sea, tú tienes una barra, una varita, un alambre de oro, ¿no? Dice, ya, dice que por dilatación dice que va a aumentar el tamaño, entonces lo voy a calentar para tener 2 metros de oro, no te pases, pues, ¿no? Fíjate, se se incrementa un poquito, ¿no? A veces a cierta impresión, a veces no nos parece que se ha incrementado la longitud. Tú miras ahí, parece que la longitud es la misma, pero cuando lo mides con precisión, ahí ves el incremento, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un aparatito que mide con precisión. Por ejemplo, esa varía, ¿no? Esa varía, se le eleva la temperatura y hay un mechero o una vela, ¿no? Entonces aumenta su temperatura, su longitud aumenta, ¿no? Y al empezar a aumentar la longitud, mueve la aguja, ¿no? Como está apoyada en un rodillo, en el lado derecho está apoyada en un rodillo, entonces al aumentar la longitud, eh, hace girar al rodillo. Y en el rodillo está sujeto una aguja.
Entonces, al girar el rodillo cuando se dilata, hace girar la aguja, esa aguja de color rojo, ¿no? Y ahí marca, pues, con esa aguja va a marcar cuánto se ha dilatado, ¿no? Bueno, la dilatación es un fenómeno que está presente, ¿no? Realmente en nuestro entorno, ¿no? Así como hay varías que incrementan su longitud cuando incrementan temperatura, pues también hay otros objetos que también ocurre lo mismo. La dilatación puede ser lineal, puede ser superficial, puede ser volumétrica, ¿no? En el caso de la dilatación lineal, el incremento de la longitud, que es el delta de L, que es lo que estás viendo, incremento, ¿no? Ahí ese triangulito con esa L significa incremento. Incremento o variación o aumento, ¿no? Dice que es proporcional, alfa es una constante de proporcionalidad, es proporcional a su longitud inicial, que también es proporcional al incremento de temperatura. ¿Ya? El incremento o variación de longitud, ¿no? Proporcional a la longitud inicial y al incremento de la temperatura. Esa formulita es muy utilizada en el caso de la dilatación lineal. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de coeficiente de dilatación, ¿no? Lineal. Así es. Bueno, acá se está tratando de representar, ¿no? Por ejemplo, tienes esa barra, inicialmente tiene esa longitud, ¿no? Pero si le incrementamos la temperatura, incrementa su longitud. Su longitud ahora se hace mayor. Entonces crece. Va a tener una longitud final mayor. Entonces hay un incremento en la longitud que es el delta del. Una variación en la longitud, ¿no? Que es delta del. ¿Qué haría? Pues que la longitud final fuese mayor, pues, ¿no? Cuando ese incremento se calcula con la formulita de arriba. Ese mismo criterio vas a aplicarlo en la dilatación superficial, también vas a aplicarlo en la dilatación volumétrica. En la dilatación superficial, pues aquí es el área de la superficie la que se incrementa, ¿no? Aumenta el área de la superficie. Por ejemplo, si uno es una lámina cuya área inicial es a sub cero, ¿no? Pues ahora la lámina crece en tamaño, ¿no? Pues el área ahora se hace mayor. Incremento en el área. Ese incremento, esa variación es delta de A, ¿no? Ese triangulito, ¿no? Ese incremento, esa variación es delta de A, ¿no? Y dice, igual a 2 veces el alfa. Y recuerden que el alfa es el coeficiente de la atracción lineal. 2 veces el alfa por el área inicial y por el incremento de temperatura. Entonces, el incremento del área o la variación del área es 2 veces el coeficiente de la atracción lineal alfa por el área inicial y por el incremento de la temperatura. Esa formulita también tienes que aprenderla, ¿ya? Así es. Y la dilatación volumétrica, pues es el caso en el cual el volumen pues aumenta, ¿ya? Aumenta, ¿no? Por ejemplo, ahí es como una caja, ¿no? Es un bloque, ¿no? Eleva la temperatura, su volumen aumenta. Va a tener más volumen, ¿no? Entonces eso se llama dilatación volumétrica. Bueno, de las tres dilataciones, realmente la volumétrica es la que más se da, ¿no? La que más se cumple, ¿no? ¿Ya? Es el caso más real, ¿no? Bueno, entonces el incremento de volumen es 3 veces el coeficiente de la tensión lineal por el volumen inicial y por el incremento de temperatura. ¿Ok? Entonces,
Hasta esa parte creo que se entiende, me parece. ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto, entonces. Vamos a ver, par de ejercicios, tal vez tres, cuatro tal vez, relacionados con lo que es eh, básicamente la temperatura y la dilatación, ¿ya? A ver, voy a compartir con ustedes el, en materia de ejercicio, ¿ya? Vamos a ver. Me confirma si es que lo pueden visualizar, ¿ya? O bien, creo que ahí está. Creo que lo pueden visualizar, está la presentación. Vamos a ver el primer ejercicio, ¿ya? A ver, a ver. Ya, entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Bueno, ahí está, ¿no? Se construye, dice, un termómetro con una escala denominada X, ¿ya? O sea que no es ninguna de las conocidas, ¿no? Las conocidas ya hemos dicho, ¿eh? La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, ¿no? Entonces, esta es otra escala, una escala desconocida, una escala X. ¿Está bien? De modo que el punto de congelación del agua corresponde a menos 20 grados X. Ah. Y el punto de ebullición corresponde a 180 grados X. ¿A qué temperatura en la escala X corresponde 20 grados Celsius? ¿No? 20 grados Celsius. O sea, 20 grados Celsius, ¿a qué equivale, no? En la escala X, en esa escala desconocida. Bien, veamos. Mm, Dicen, dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Bueno, acá de todas maneras tenemos que comparar. En la escala X, desconocida, el agua hierve a los 180 grados X. Y en la escala Celsius ya sabemos que es 100, ¿no? En la escala Celsius siempre es 100. En la escala X, el punto de congelación en la escala X es del agua es menos 20 grados X, menos 20. Y eso corresponde a 0 grados Celsius en la escala Celsius.
¿no? En escala Celsius el agua se congela a 0 grados. Entonces, una temperatura cualquiera en la escala X, ¿a qué correspondería en la escala Celsius? O sea, que van a ser igual esas dos temperaturas. Bueno, aquí hay que hacer uso del teorema de Tales. ¿Se acuerdan? Le había mencionado el teorema de Tales. El teorema de Tales demuestra la fórmula, ¿no?, de conversión de escalas, ¿no?, de las escalas conocidas. Bueno, eso mismo vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Bien. Tú vas a decir, ¿cómo sale eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale eso, no? El teorema de Tales relaciona longitudes. Por ejemplo, entre T6 y 0, entre T y 0, ahí hay una longitud, ¿no? Y entre 100 y 0 también hay una longitud. Entonces, ¿cómo hallas la longitud entre, entre 0 y TC, ¿no? Entre 0 y TC. ¿Cómo hallo esa longitud? Simplemente resta, ¿no? TC menos 0 sería la longitud entre 0 y TC. ¿Ya? Tienes que restar. Restas. TC menos 0 te da la longitud entre 0 y TC. ¿Y cómo determinamos la longitud entre 0 y 100? Bueno, entre 0 y 100 hay que restar también, ¿no? Se resta 100 menos 0. Resta 100 menos 0. ¿Está bien? Eso es lo que tienes en el primer miembro, pues. El primer miembro tienes TC menos 0, que te estás restando. Tienes una longitud ahí. Y luego 100 menos 0, que sería la otra longitud. ¿Ya? Lo que haces en ese lado lo repites en el otro lado, ¿no? ¿Cómo hallo la longitud desde menos 20 hasta TX? ¿Cómo hallo la longitud entre menos 20 y TX? Simplemente tienes que restar, ¿no? Tienes que restar TX menos 20. Menos 20. Como esa temperatura es negativa, es menos 20. Tienes que restar. Y para hallar la longitud entre menos 20 y 80, menos 20 y 80, tenemos que restar 180 menos 20. 180 menos 20. ¿Qué es lo que tienes ahí en el segundo miembro? ¿Está bien? Ese es el teorema de Tales. ¿Está bien? Ese es el teorema de Tales. Entonces restamos TC menos 0 y lo dividimos entre 100 menos 0. Ese es en un lado. Y en el otro lado restamos TX menos 20 y lo dividimos entre 180 menos 20. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué nos está quedando? A ver, en el primer miembro, TC menos 0 es TC, 100 menos 0 es 100. En el segundo miembro, TX menos 20 es TX más 20, porque ya sabes que menos con menos hace más. 180 menos 20 sería 180 más 20, o sea, 200. Eso nos está quedando. Entonces, un cerito de acá con un cerito de acá lo eliminamos. Otro cerito de acá con otro cerito de acá lo eliminamos. ¿No es cierto? Y me está quedando así. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar nada más
Dice, ¿a qué temperatura en escala X corresponde 20 grados Celsius? Bueno, entonces si TC es 20 grados Celsius, TC vale 20, reemplaza. En vez de TC le pones 20. Y ahí te va a salir la temperatura TX. ¿Ya? Bueno, deberían ustedes reemplazar, a ver, ¿cuánto le sale TX? Si TC es 20, ¿cuánto sale TX? ¿También sale 20 o no? ¿Ah? ¿Sí? Pregunta, ¿quedó claro? ¿Entiende el problema? ¿Entienden el ejercicio, jóvenes? ¿Está claro? ¿Se entendió? Respuesta, respuesta. Ok, siguiente. Dice, dice, una tubería de hierro tiene una longitud de 100 metros a 20 grados Celsius. Por la tubería se transporta vapor de agua a 100 grados Celsius. ¿Cuál es su longitud final? Ya, entonces a 20 grados Celsius la longitud de la tubería es 100 metros. Entonces, si hacemos pasar vapor caliente, vapor de agua caliente está a 100 grados, hacemos pasar por la tubería. Obviamente, la tubería va a alcanzar esa temperatura final de 100, pues, porque la tubería va a estar caliente. Si hacemos pasar vapor caliente, entonces la tubería va a estar a esa temperatura de 100, pues va a estar caliente. Entonces va a incrementar su temperatura hasta 100. Entonces, por el tema de dilatación, pues al incrementar la temperatura, incrementa su longitud la tubería de hierro. Entonces ese es un problema de dilatación, ¿no? La longitud va a incrementarse, ¿cierto? Es lo que nos plantea la teoría. Entonces, si es un tema de dilatación lineal, entonces tengo que usar la fórmula de la dilatación lineal. El incremento de longitud delta DL es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal,
o la longitud inicial. La longitud inicial, pues, es L sub 0, ¿no? Por el incremento de la temperatura, ¿no? L sub 0 es la longitud inicial, ¿no? O sea, esa tubería tiene una longitud inicial. Ahí en la figura, esa L es la longitud inicial, ¿ya? Entonces, cuando incrementa la temperatura, se incrementa la longitud. Entonces, la tubería se hace un poco más larga. Hay que hallar el incremento de la longitud. Entonces, como el coeficiente de la tensión lineal del fierro es conocido, 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, eso lo colocamos ahí, lo reemplazamos, el alfa. La longitud inicial de la tubería son los 100 metros que nos da. Y el incremento de temperatura o variación de temperatura, pues sería la temperatura final de 100 menos la temperatura inicial de 20. Entonces eso tenemos que multiplicar, ¿ya? Eso hay que multiplicar. Haciendo operaciones, entonces esto debe salir, o saldrá, ¿no? 96 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Ya? Ustedes ahí con su... calculando también ustedes, ¿ah? Para que corroboren los resultados que tenemos acá. Ustedes también calculando, ¿ya? Entonces, 96 por 10 a la menos 3 es 0,096 metros. Claro, está bien. Sí, sí. Porque sería 96 multiplicado por 10 a la menos 3 es como dividir 96 entre 1000. Y eso sale 0,096 metros. Fíjate que ese incremento de longitud es pequeñito, mira, ve. 0,096 metros, ¿no? Como decía, ya es una tubería que tiene 100 metros, ¿no? Y su incremento de longitud es menos de un metro menos, un poco más pequeño, ¿no? Eso equivale a 9 centímetros, 9,6 centímetros más o menos. Bueno, eso es porque la tubería tiene 100 metros de longitud, ¿no? Para hallar la longitud final, lo único que hay que hacer es sumar, pues, ¿no? La longitud inicial más su incremento. La longitud inicial más su incremento, eso nos va a dar a nosotros la longitud final. La longitud inicial de 100 más el incremento que es 0,096, nos va a salir ahí una longitud final de 100,096 metros. Ese sería, digamos, la respuesta. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Ya, se entendió, ¿no es cierto? Ese también se entendió. A ver, consultas, preguntas, ¿qué no se ha entendido? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale el otro? Pregunten, jóvenes, tienen que preguntar. Más se aprende preguntando, ¿no? Esa es la regla, ¿no? ¿Quieres aprender algo? Tienes que preguntar.
Claro que también si se entendió, ya no es necesario preguntar también, ¿no es cierto? Bueno, ya está. Entonces esa sería la respuesta, ¿ya? Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Está bien? Pasamos a la 3. Dice, se fabrica una moneda con un metal cuyo coeficiente de la tensión lineal es alfa igual a 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. La moneda se encuentra inicialmente a la temperatura de 20 grados Celsius, ¿no? Y al ponerla en un horno, el área de su superficie se incrementa, ¿no? En 1% de su valor inicial, ¿no? Determine la temperatura del horno, ¿no? Determine la temperatura del horno. Entonces acá hay un dato interesante, ¿no? Dice, el área de su superficie se incrementa en 1% de su valor inicial. Hemos dicho que la dilatación se da, es cierto, el aumento del tamaño se da, pero no es un aumento grande, pues es algo chiquito, ¿sí o no? ¿Entiendes? En la dilatación, pues los incrementos son pequeños. Bueno, en este caso el área aumenta en 1%, ¿no? De su área inicial. El área inicial de esa moneda se incrementa un 1%. A ver, vamos a ver si lo entendemos. Esa es la moneda, ¿están de acuerdo? Ya. Entonces esa es la moneda. Está a 20 grados Celsius inicialmente, ¿no? Bueno, lo metes al horno, ¿no es cierto? El horno está a más de 20, pues está a otra temperatura. Justamente la temperatura del horno es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál será esa temperatura del horno? Ya lo metes al horno y ¿qué vas a tener? Bueno, que su área va a crecer, ¿no? Porque ahí esa moneda cubre un área, pero ahora el área de superficie va a ser mayor, ¿no? Ese es el área inicial, pero ahora el área se crece. Al aumentar la temperatura, ¿no? Incrementa la temperatura, entonces ahora el área va a ser mayor. O sea, la moneda va a crecer, más área vas a ver, ¿no? Una moneda más grande, ¿sí o no? Bueno, realmente a veces, como es pequeño el incremento, ¿no? Bueno, tienes que tener un buen ojo entonces para ver que la moneda creció un poco, ¿no? Ha crecido un poco, ¿ya? Muy bien, entonces el incremento en el área es ese espacio que ves ahí, ese es el incremento del área. ¿Entiendes o no? Ese es el incremento del área. Bueno, ahí dice que eso se incrementa en 1% del área inicial. Ya estás entendiendo, ¿no? Un 1% del área inicial. Ese incremento es el 1% del área inicial. Bueno, vamos a usar la fórmula de dilatación superficial. ¿Están de acuerdo? El incremento en el área es dos veces el coeficiente de dilatación lineal alfa por el área inicial y por el incremento de la temperatura. ¿No es cierto? Ese es el incremento en el área. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo acá. Como me dice que el incremento es delta de A. Ese triangulito que ves ahí es la letra griega delta, por si acaso, ¿ya? O sea, ustedes me escuchan leer delta de A. Como el A está a su costado del triangulito, delta de A, le digo delta de A. Bueno, en el alfabeto griego, pues ese triangulito es la letra delta. La delta mayúscula. Yo digo delta de A, me refiero al incremento. Ya, ese incremento delta de A, dices, sería pues igual al 1% del área inicial. Eso es lo que nos está planteando. Es igual
al 1% del área inicial, ¿cierto? Profesor, ¿y qué cosa es 1%? Es 1 entre 100. 1% es 1 entre 100. ¿1 entre 100 de qué? Del área inicial, ¿ya? O sea, te está diciendo que es un centésimo del área inicial. O sea, el incremento en el área es un centésimo del área inicial. En un centésimo incrementa. Cuando un centésimo es algo pequeñito, pues, ¿no? Pues que a veces a ti la moneda te parece que no aumentó su tamaño, porque es pequeño el incremento. Hay que medir con precisión. Hay reglas que permiten medir con precisión, ¿no? Las longitudes, las áreas, esas cosas. Entonces el incremento es un centésimo del área inicial. Vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces en vez de área, delta de área, vamos a poner en el primer miembro 1 sobre 100 del área inicial. 1 sobre 100 del área inicial, ¿no? O sea, un centésimo del área inicial. Ya, igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, que puede por dato, pues es 2 por 10 a la menos 5. Luego el área inicial, ¿no? Y luego viene el incremento de temperatura, que sería la temperatura final menos la inicial. Ese es el incremento de temperatura, pues, ¿no? La temperatura final, que es la del horno, menos la que tenía inicialmente 20 grados Celsius, ¿no? Y acá tú eliminas, mira, el aire inicial de acá con el aire inicial de acá, lo cancelas. Y fíjate, ahí te va a salir la temperatura final o la temperatura del horno. Entonces hay que operar ahí, ¿no? Hay que operar. Bueno, ya cómo he hecho la operación ahí, ¿no? La idea acá es despejar T-20 del segundo miembro de de esta ecuación de acá, de esta, y despejar T-20, ¿no? Bueno, entonces hay que pasar a dividir al otro miembro, 2 por 2 por 10 a la menos 5, pasar al otro miembro, y bueno, hacer la operación. Al final va a salir en el primer miembro 250, después de operar, despejar, ya hemos despejado T-20, se ha despejado. Y sale 250, eso lo comprueban, ¿ya? Luego ese menos 20 pasa a sumar a 250. Entonces la temperatura te va a salir 270 grados Celsius. O sea, el horno debe estar a esa temperatura, pues, 270 grados Celsius. Porque a esa temperatura no extraes la moneda y bueno, ahí notas que su área ha incrementado 1%, ¿no? De valor inicial que tenía. Bueno, por lo tanto, entonces la respuesta sería la alternativa C, ¿no? Alternativa C de casa, esa sería la respuesta. ¿Ya está? ¿Preguntas? Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Ha quedado claro? ¿No? Vamos a ver la siguiente, ¿ah?
A ver, dice, la densidad de mercurio es a 0 °C, es de 6.600 kilogramos por metro cúbico. Si la temperatura del mercurio se incrementa en 50 grados Celsius, está hablando del incremento de temperatura, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Qué proposiciones? Ahí están. La verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, la primera dice, la masa de mercurio no varía. A ver, jóvenes, ¿eso sería verdadero o falso? Respuestas. Respuestas, jóvenes, ¿verdadero o falso? A ver, vamos a ver. Hemos dicho de que cuando un cuerpo se dilata, crece en tamaño, ¿no? ¿No es cierto? Aumenta su tamaño, ¿cierto? ¿Aumentará su masa? No, no. Por ejemplo, cuando tú pones una olla en la cocina, lo calientas ahí, preparas los alimentos, o están preparando, o tú ves ahí, ¿no? A ver, esa olla incrementa su masa, se hace un hoyón grandazo. No, ¿es cierto? La masa no cambia. El volumen se incrementa, pero no la masa. La masa no varía. La masa se mantiene constante. Por lo tanto, la masa se conserva, ¿cierto? La masa se conserva, no cambia la masa, ¿ya? Dos, el volumen de mercurio aumenta. El volumen de mercurio aumenta, ¿no es cierto? Es así, se dilata, se dilata. Entonces, cuando hay dilatación, en este caso volumétrica, ese volumen es el que se incrementa el volumen. La masa no cambia, pero se incrementa el volumen. Entonces el mercurio se dilata al incrementarse la temperatura. El volumen final sería igual al volumen inicial más el incremento del volumen. El volumen final sería el volumen inicial más el incremento del volumen. Entonces el volumen final es mayor. Por lo tanto, el volumen sí, pues sí, sí aumenta el volumen, ¿sí o no? Aumenta el volumen. La tercera dice, la densidad del mercurio disminuye.
La densidad del mercurio disminuye. Bueno, la masa no cambia, pero el volumen aumenta. Recuerda que la densidad es masa sobre volumen. Con la densidad es masa sobre volumen, si el volumen se incrementa, la densidad disminuye. Efectivamente, la densidad va a disminuir. Ah, y eso se puede comprobar, ¿no? Que la densidad disminuye. A ver, de la primera proposición que has visto ahí, dice por conservación de la masa como va a ser una constante, en el estado inicial sería la densidad inicial por el volumen inicial. Y también sería la densidad final por el volumen final. Si tú despejas la densidad final, sería igual a la densidad inicial por el volumen inicial dividido entre el volumen final. ¿Cierto? Bien. Pero no te olvides que el volumen final es el volumen inicial más el incremento. ¿Sí? El volumen final es el volumen inicial más el incremento, ¿no? En el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No sé si notas ahí. Estoy pasando a dividir el volumen inicial abajo, ¿no? Que está en el número de numerador pasándola al denominador, ¿no? Entonces quedaría 1 sobre 1 más el incremento de volumen entre volumen inicial. Ahí parece incremento de volumen inicial. No es solamente volumen inicial ahí, ¿ah? Entonces, ahí me va a quedar esta formulita que estás viendo tú aquí. La densidad final va a ser igual a la densidad inicial sobre 1 más beta. Beta representa el coeficiente de la atracción volumétrica, que es igual a 3 alfa. Entonces, beta me representa al coeficiente de la atracción volumétrica. Entonces, la densidad final sería la inicial entre 1 más beta por delta de t. Beta es como dije, el coeficiente de la atracción volumétrica. Entonces, te va a quedar una expresión así, ¿no? La densidad inicial que es 13.600 entre 1 más el coeficiente de la atracción volumétrica por el incremento de temperatura que es 50, porque dice que se incrementa en 50 grados Celsius. Y ahí te das cuenta que la densidad final no es igual a la inicial. La inicial es 13.600, es 13.600 entre 1 más beta beta por 50, ¿no? Beta, coeficiente de la acción superficie volumétrica, perdón, por 50. Y ahí ya te estás dando cuenta de que la densidad final es menor que la inicial. Porque 13.600, que es la densidad inicial, al dividirlo entre una cantidad que es mayor que 1, o que es 1 más beta por 50, entonces te va a dar una densidad final que va a ser menor que la inicial. Va a ser menor que 13.600. Y efectivamente, la densidad disminuye. Disminuye. ¿Estamos? Disminuye. Bueno, ahí entonces la respuesta sería la alternativa E. ¿Estamos? La alternativa E. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al tema de calor. Vamos a continuar. Hemos visto solamente una parte del tema de calor y temperatura. Hemos visto solamente una parte. Voy a compartir con ustedes.
Bien, entonces vamos a ver esta partecita, ¿ya? Ya ahí está. Creo que ya lo pueden visualizar, lo pueden ver. Bien, vamos a ver qué es el calor sensible. Parece misterioso, ¿no? Calor sensible. Bueno, es solo un nombre, ¿no? Porque estamos hablando del calor, ¿no? O sea, fundamentalmente estamos hablando del calor. ¿Qué es el calor sensible? Bueno, el calor sensible es simplemente aquella cantidad de calor que un cuerpo puede absorber o liberar. ¿Para qué? Para variar su temperatura, nada más. Para modificar su temperatura, para elevarla o para reducirla. El calor que hace que un cuerpo varíe su temperatura, le incrementa o la disminuya, a ese calor se le llama calor sensible. ¿Me puedo entender? Ese es el calor sensible. ¿Y cómo se determina? Pues se determina con una fórmula que es muy conocida. Va a ser igual a la masa del cuerpo o del sistema por el calor específico del cuerpo del sistema y por el incremento de su temperatura. O variación de temperatura también, ¿no? Porque puede ser un incremento, puede ser una disminución también. Entonces, por la variación de temperatura. Calor sensible, entonces así se va a calcular siempre. La masa del cuerpo o de la sustancia multiplicado por el calor específico de la sustancia y por el cambio o variación de la temperatura. ¿Está bien? Ese es el calor sensible. Entonces, el calor sensible es aquella cantidad de calor que hace posible que un cuerpo cambie su temperatura, varíe su temperatura. Nada más. Exclusivamente sirve para eso. ¿Está bien? Ya, de eso, de esta fórmula, de esta expresión, de este resultado, el calor específico, ya, eh, es una característica propia del tipo de sustancia, ¿no? Del cual está hecho el cuerpo. Es una propiedad, ¿no? Que caracteriza al tipo de sustancia del cual está hecho el cuerpo, el calor específico. Por lo tanto, el calor específico pues va a tener valores que va a depender del tipo de sustancia, ¿no? Que se trate. Por ejemplo, ¿no? Si el líquido que está ahí en el recipiente, ese líquido fuese agua, agua líquida, el calor específico del agua líquida pues es muy conocida, tiene un valor, es igual a 1, una caloría grado Celsius, una caloría en grado Celsius. Pero si esa sustancia no es agua, es aceite o cualquier otro líquido, pues el calor específico va a ser diferente. El aceite y la otra sustancia tendrán su propio calor específico, pero para el agua es 1. ¿Me dejó entender? Entonces, el calor específico es una propiedad, una característica propia de la sustancia, ¿no? Del cual el cuerpo está hecho. Y son valores que uno tiene que, o uno va a encontrar, por ejemplo, en las tablas, ¿no? En las tablas va a encontrar. Siempre uno encuentra en las tablas, para diferentes sustancias.
Ahora, con respecto al calor, la unidad de calor va a ser el Joule en el sistema internacional, pero sin embargo se utiliza una unidad clásica también de calor viene a ser la caloría. El calor también puede expresarse en calorías, aunque su unidad es el Joule. Y para hacer la conversión, ¿no? Una caloría, por ejemplo, equivale a 4,18 joules. En este tema, mayormente el calor se trabaja en calorías, ¿no? En joule no tanto, pero sí en calorías. Entonces, si queremos convertir, recuerda que una caloría equivale a 4,18 joules. 4,18 joules, eso es una caloría. Entonces uno se puede basar en esa conversión para poder trabajar, ¿no? Bueno, eso es lo que le decía, le comentaba, ¿no? La caloría es una unidad antigua del calor, ¿no? Las primeras veces con las que se trabajaba el calor, pues se trabajaba con esta unidad que era pues la caloría, que se define como la cantidad de calor necesaria, ¿no? Para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, específicamente entre 14,5 grados Celsius y 15,5 grados Celsius, específicamente ahí, en ese rango. Y es propio, pues, de la sustancia, ¿no? Ahí, por ejemplo, abajo se muestra el calor específico del agua, ¿no? 1 caloría gramos grados Celsius. Y del hielo 0,5 calorías gramos grados Celsius. ¿Está bien? Bien. Ahora, si, si la cantidad de calor es positiva, claro, porque el calor sensible es la masa de calor específico por la variación de la temperatura, ¿no? Entonces, cuando absorbe el calor, la temperatura se incrementa. Entonces, cuando el calor es positivo, el sistema está absorbiendo o ganando calor. Pero si el calor sensible es negativo, ¿no? Entonces significa que está liberando calor o perdiendo calor. Entonces, si es así, es porque la temperatura final resulta ser menor que la inicial. Entonces, dependiendo si el cuerpo, el sistema, está ganando calor o está perdiendo, si gana calor, entonces el calor sensible va a ser positivo. Y si pierde, entonces el calor sensible sería negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Algo asociado a los cuerpos, a las sustancias, que por recibir calor, ¿no? Incrementan o varían su temperatura, es pues lo que se conoce como capacidad calorífica. La capacidad calorífica nos expresa, nos dice la cantidad de calor que absorbe una sustancia, ¿no? Para variar su temperatura, o la cantidad de calor que absorbe una sustancia por unidad de variación o intervalo de temperatura. Eso también nos indica. Para calcular la capacidad calorífica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente dividir el calor sensible entre el incremento o la variación de la temperatura. Tú haces ese cociente calor entre la variación de temperatura, entonces vas a obtener la capacidad calorífica, ¿no?
La capacidad calorífica está muy relacionado pues con los recipientes, por ejemplo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, quieres calentar agua, usas un recipiente, ¿no? El recipiente, o sea, el agua no solo es el que eleva su temperatura, ¿no? Incrementa su temperatura, también lo hace el recipiente, ¿no? Al cual también el calor está, ¿no? Está llegando a ese cuerpo, ambos, ¿no? ¿Sí o no? Eh, incrementa la temperatura. Al recibir calor, incrementa la temperatura. Entonces, el recipiente recibe calor y la sustancia, el líquido que tiene ahí dentro también recibe calor, absorbe calor. Ahora, ¿cuánto calor recibe o absorbería, por ejemplo, el recipiente? Ah, eso ya depende de su capacidad calorífica, ¿no? Eso de cuánto, eso ya depende, cuánto es esa capacidad o esa capacidad calorífica, ¿no? Eso ya va a depender de eso, ¿no? Ya, entonces, todo cuerpo tiene la capacidad de absorber y liberar calor, pero si lo hace, ¿no? Variando su temperatura en por lo menos 1 grado, entonces estaríamos hablando de su capacidad calorífica. De eso estaríamos hablando, ¿ya? Cuando un cuerpo recibe calor, no solamente puede incrementar su temperatura, o sea, puede elevar su temperatura, ¿ya? No solamente puede elevar su temperatura, ¿me dejo entender? Sino también puede cambiar de fase. Por ejemplo, si es sólido, se puede derretir, ¿no? Y si es líquido, se puede vaporizar, ¿me entiendes? Al calor que hace posible que un cuerpo se dilate, perdón, un cuerpo cambie de fase, a ese calor se le llama calor de transformación. Y una característica del calor de transformación que recibe un cuerpo, ¿no? A cambiar de fase es un parámetro, ¿no? Conocido como calor latente. El calor latente nos va a indicar la mínima cantidad de calor, ¿no? Que se puede suministrar o se puede sustraer a una unidad de masa para que cambie de fase, para que se produzca el cambio de fase. Ese es el calor latente. El calor latente es el cociente entre calor de transformación y la masa. El calor de transformación es el calor que recibe el cuerpo y la sustancia para que pueda cambiar de fase. Pero los cambios de fase solo se van a hacer, se va a dar posible, o sea, un sólido pasa a líquido, un líquido a gas o a vapor. Los cambios de fase, ¿ya? Se van a dar siempre y cuando la sustancia se encuentre en estado de saturación. ¿Qué significa estado de saturación? Significa que debe estar a una temperatura determinada a la cual cambia de fase. Por ejemplo, el hielo, el hielo se puede derretir, ¿no es cierto? De hecho, se derrite cuando recibe calor, pero a la temperatura a la que debe estar el hielo para que se derrita, se convierta en agua líquida, tiene que ser 0 grados. El hielo tiene que estar a 0 grados. Entonces, estando el hielo a 0 grados y tú le das calor, se va a derretir.
o va a comenzar a derretirse. Entonces, estar en saturación significa estar a la temperatura adecuada para que cambie de fase. No cualquier temperatura es a la que va a cambiar de fase. El hielo, por ejemplo, cambia a 0 grados Celsius para una presión de una atmósfera. O sea, lo que quiere decir es que la temperatura a la cual un cuerpo cambia de fase es una temperatura que está condicionada por la presión. Entonces, el hielo debe estar a 0 grados, pero la presión atmosférica que le afecta debe ser la presión de una atmósfera, que sea a nivel del mar. Ahí diremos entonces que la temperatura a la cual el hielo se derrite es 0 grados. Y el agua se vaporiza o hierve pues también a 100 grados, ¿no? A la misma condición de temperatura. Ahora, la temperatura puede ser menor inclusive, ¿no? O sea, el hielo puede derretirse a otra temperatura o el agua hervir a otra temperatura, pero siempre y cuando la presión atmosférica la modifique. Y eso es suficiente, por ejemplo, cuando tú trasladas el cuerpo a otra ciudad, por ejemplo, en el interior, si tú transportas un cuerpo a una ciudad del interior que está a mayor altura, ¿no? Entonces ahí, al cambiar la presión atmosférica ya no va a ser igual que a nivel del mar, ¿no? Entonces también cambia la temperatura a la cual el agua hierve. El agua puede hervir, dependiendo de la altura, a 80 grados, 90 grados, 80 grados. Ya no hierve a 100, sino hierve a menos. ¿Está bien? Y esa temperatura se va a mantener constante mientras se dé el cambio de fase. O sea, si el hielo se derrite a 0 grados, esa temperatura de cera la va a mantener hasta que todo el hielo se derrita por completo. Lo mismo sucede con el agua, ¿no? El agua hierve a 100 grados Celsius y se va a mantener a 100 hasta que todo el agua se consuma o todo el agua se ha convertido en vapor. ¿Está bien? Entonces son conceptos que hay que tenerlo claro porque esos conceptos son los que nos va a ayudar para la solución de los ejercicios. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces no tenemos que olvidarnos de eso. Muy bien. Otro detalle más para ver la parte de ejercicios sería, digamos, otro detalle importantísimo sería, por, digamos, los valores, ¿no? De los calores latentes, ¿no? Sobre todo para el caso del agua, ¿no? Mira, el calor de transformación, que es el calor que hace posible el cambio de fase, el calor de transformación se calcula así, multiplicando la masa por el calor latente L, ¿ya? Ese es el calor de transformación, el calor que hace posible el cambio de fase. La masa por el calor latente L. Y bueno, el calor latente pues tiene que conocerse. Para el caso del agua, tiene valores que son conocidos. Por ejemplo, el calor latente de fusión del agua, es decir, cuando el hielo pasa a agua líquida, el calor latente de fusión, F de fusión, dice es igual al calor latente de solidificación. Esa S es solidificación, que quiere decir cuando el agua líquida se convierte en hielo. Esos dos calores latentes, tanto de fusión como de solidificación, tiene valor igual a 80 calorías por gramo. Quiere decir que un gramo de hielo, estando a 0 grados de temperatura, necesitaría 80 calorías para que se derrita por completo. O también, un gramo de agua líquida, estando a 0 grados, necesitaría liberar 80 calorías para que se solidifique y se convierta en hielo. Y así como estos valores, calor latente de fusión y calor latente de solidificación, ¿entiendes? Entonces también tenemos lo que viene a ser calor latente de vaporización y condensación, que también van a ser lo mismo.
La vaporización es el paso de la fase líquida a la fase de vapor. Y la condensación es, bueno, a la hora de tener condensación condensación es el paso, ¿no? De vapor a líquido, ¿no? Cuando se convierte el vapor en líquido. Bueno, acá me dice que es 540 calorías por gramo. O sea, quiere decir que 1 gramo de vapor de agua a 100 grados Celsius necesita liberar 540 calorías para que eh, cambie a la fase líquida, ¿no? Retorne a la fase líquida. ¿Está bien? Sí sería. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, bueno, esto después lo explicamos. A ver, vamos a ver esto que es muy importante, el principio de calorimetría, que es la base fundamental para poder desarrollar los ejercicios, ¿no? Se basa fundamentalmente en el principio de conservación de energía, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues dice simplemente que una mezcla de dos o más sustancias, la suma de los cantidades de calor ganado por una o varias de ellas, y de las cantidades de calor perdido por las otras, por las restantes, dice, es igual a cero, ¿no? O sea, suma de calores ganados más suma de calores perdidos, ¿no? Igual a cero. Suma de calores ganados, ¿no? O sea, hay cuerpos que ganan calor, suma de calores perdidos, hay cuerpos que pierden calor, pero la suma de todos ellos te sale o debe ser cero. ¿Está bien? Ese es el principio de la calorimetría. Muy bien. En la práctica sería sumatorio de calor ganado igual a menos sumatorio de calor perdido. Claro, tienes razón, ¿no? En la práctica tú puedes igualar los calores ganados con los calores perdidos. Se puede igualar en la práctica. Lo que gana uno es porque pierde el otro. Pero en esos casos tendrías que trabajar, tendrías que ver una situación, ¿no? Que tiene que ver con los signos. Porque el calor ganado siempre es positivo y el calor perdido es negativo. Si tú quieres trabajar con valores positivos, tanto en ambos casos, entonces hay que trabajar con la temperatura. Sobre todo en el caso de calor perdido. ¿Ya? Porque ahí, al final, en el estado final, el cuerpo tiene menos temperatura. Y en el estado inicial tiene más temperatura. Entonces ahí el cambio de temperatura sale negativo. Pero si queremos evitar el signo negativo, podemos trabajar los cambios de temperatura como la mayor temperatura restado de la menor temperatura. O sea, se podía hacer eso. ¿Ya? Se podía hacer eso. Bien. Vamos a ver los ejercicios hasta esta parte. Ya. Han quedado pendientes. Vamos a ver. Ya hemos resuelto hasta el problema número 4. Ahora vamos a ver el número 5. Ahí está. Ahí se muestra en pantalla. Ya. Ahí se muestra en pantalla. Bueno, César me dice si podía poner el ejercicio 1 para capturarlo. Ah, ya. No lo ha capturado. Bueno, hace rato me pedía. Bueno, antes de empezar el 5, vamos a ver a César. Y ahí está César. Tómale foto. Ya está. Ya está, ¿no es cierto? Perfecto.
Ya, entonces ahora vamos a pasar a nuestro problema 5. Ahí está. Dice, se dispone de un vaso de vidrio Pyrex, el cual contiene 10 gramos de hielo a la temperatura de -15 °C. ¿Qué cantidad de calor se requiere suministrar al hielo para que se transforme en vapor de agua a 100 °C? Asumir que no hay intercambio de calor entre el vidrio y el hielo, ¿no? Ya, está bien, está bien. O sea, lo que tenemos que hacer es llevar hielo que se encuentra a la temperatura de -15, ¿no? De -15 °C, así como se ve ahí en la pantalla. Tenemos que llevar hasta que su temperatura sea 100, porque ya hacemos que el agua hierve a 100. Pero eh, directamente no va a ir hasta 100, de -15 a 100, ¿no? Porque tiene que pasar primero por 0 grados tiene que pasar, y de 100 de ahí ya a 100. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué por 0? Es que 0 es el punto de fusión del hielo. Entonces el hielo tiene que derretirse. Y se derrite cuando su temperatura es de 0 grados Celsius. Por eso que tiene que pasar por 0. Entonces, estando a -15, va a elevar su temperatura hasta 0. Ese es lo primero que va a hacer. Va a recibir calor para elevar su temperatura hasta 0. Y de ahí, ya, se va a derretir, va a tener que recibir calor para que se derrita a 0 grados. Y de ahí elevar su temperatura hasta 100. Los calores que van a necesitar va a ser este calor 1, que es para que la temperatura de hielo se incremente desde -15 hasta 0. Para eso nomás sirve este calor cubo. Pero una vez que el hielo ya tiene esa temperatura de 0, entonces hay que derretirlo, hay que fusionarlo, derretirlo, fusionarlo. Entonces a 0 grados va a tener que recibir este calor, que es el calor de fusión. A esa temperatura se derrite el hielo. Y el calor que va a necesitar va a ser QF, Q de fusión, QF. Y luego, una vez que ya se derritió, completamente se derritió, ¿ya? Entonces va a tener que recibir más calor para elevar su temperatura hasta 100. Y ese calor adicional es Q2. Q2. Entonces, ¿qué cantidad de calor necesita? Y como tiene que vaporizarse, entonces 100 es el punto de vaporización. Entonces, el Q2 solamente le va a permitir al agua, que el hielo ya se derritió, alcanzar la temperatura de 100. Solo alcanza la temperatura de 100, pero para que se vaporice necesita más calor. Y ese calor se llama calor de vaporización. Con eso ya lo conviertes todo a vapor. Fíjate que son 4 calores, ¿ah? Calor Q1, que es calor sensible. Calor QF, que es calor de transformación, de cambio de fase, calor de fusión. Q2, que también es calor sensible. Y QV, que es calor de vaporización, ¿no? Porque ahí el cambio de fase es vaporización. El calor 1, que es calor sensible, sería calor específico de hielo, por la masa de hielo, por el incremento de la temperatura del hielo. El calor de fusión sería la masa de hielo por el calor latente de fusión. De esa manera, con esa fórmula, calculas ese calor de fusión. El calor sensible, bueno, sería calor específico del agua, porque ya el hielo se convirtió en agua, por la masa del agua, porque ahora el hielo ya es agua, y por el incremento de la temperatura 2, que sería en este caso de 0 hasta 100. Y el calor de vaporización, pues sería como ya el agua se va a convertir en vapor. Entonces sería ahora la masa de vapor, porque es la masa de agua la que se convierte en vapor, por el calor latente de vaporización. Ahí sí hay que usar las fórmulas, acá reemplazando en el primer término, reemplazando en el segundo término, reemplazando en el tercer término, reemplazando en el último término. Todo se reemplaza, todos los datos reemplazan. Bueno, esperando con cuidado, te va a salir 7.275 calorías. Y ese vendría a ser la respuesta.
¿Está bien? Ese es el problema 5. ¿Ya? El problema 5. Bueno, el problema 6 que está viendo ahí, pues habla, ¿no? Profesor, Sí. ¿podría volver a las 5? Quiero tomarle captura, porfa. Ah, ya, la captura, sí, ya, está bien. Ahí está la captura. Gracias. Importante. Ya, ok. En la seis, bueno, habla de estudiantes, de estudiantes del laboratorio de física que quieren determinar experimentalmente el calor específico de un cierto metal. Para eso ese trozo de metal lo calientan hasta 100 grados Celsius, ese trozo de metal de 200 gramos, y luego lo introducen cuidadosamente en un vaso de aluminio que contiene agua, ¿no? A 20 grados Celsius. Al introducir ese trozo de metal, la temperatura va a cambiar, pues, ¿no? Porque si el agua está a 20 grados Celsius y el trozo de metal está a 100 grados Celsius, entonces va a cambiar la temperatura. Dice que la temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius. A esa temperatura se le llama equilibrio. ¿Cuál es el calor específico del trozo de metal? Entonces esto se conoce como el método de la mezcla y sirve precisamente para determinar calores específicos de ciertos materiales, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú acá? Bueno, es sencillo, ¿no? Entonces acá tú tienes, como sustancia tienes, agua a 20 grados Celsius y también tienes, al recipiente que lo contiene, pues, ¿no? Que en este caso es un vaso de aluminio. 25 grados que es la temperatura de equilibrio y 100 grados que es la temperatura del metal. O sea, cuando tú el metal que está caliente lo introduces en el agua que está fría, entonces te va a alcanzar una temperatura de equilibrio, ¿no? Que en este caso sería de 25. Bueno, el, el agua que está a 20 grados Celsius va a elevar su temperatura a 25 grados Celsius y el metal lo va a reducir, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, ese sería el calor que recibe el agua o que absorbe el agua o que gana el agua para elevar su temperatura de 20 a 25. Pero también el aluminio, el vaso de aluminio, también gana calor, ¿no? Porque si el agua está a 20 grados Celsius, el vaso también lo está. Entonces, si el agua alcanza al final una temperatura de 25, el vaso que lo contiene también va a alcanzar 25. Entonces acá hay dos que ganan calor, el agua y el vaso, ¿no es cierto? Y el metal, pues, es que va a reducir su temperatura de 100 a 25, es el que va a liberar y perder calor. Entonces, ese calor es el que pierde el metal. ¿Quiénes ganan? El vaso con el agua, son los que están a menos temperatura, esos son los que ganan. ¿Quién pierde? El metal, que es el que está a más temperatura. Usas el principio de que la calorimetría, ¿no? El calor ganado por el agua, más el calor ganado por el vaso, más el calor perdido por el metal, pues la suma de ellos es igual a cero. Bueno, eso dice el principio de la calorimetría, ¿no? Tu sumatorio de calores ganados por sumatorio de calores perdidos, pues cero. El calor ganado por el agua lo hayas así, ¿no? Calor específico del agua, que es 1, su masa es 289 para este problema, su cambio de temperatura es temperatura final 25 menos la inicial de 20. Para el caso del vaso, como es de aluminio, calor específico del aluminio, la masa de ese vaso de aluminio es 50. Y su cambio de temperatura, que es de 25, es 25 menos 20, ¿no? Porque la temperatura inicial también del vaso es 20, ¿no? Y al final va a ser 25. A eso hay que agregarle el calor perdido por el metal, que sería el calor específico del metal, que no sabemos. La masa de metal, que me dice que es 200. Y su cambio de temperatura, que sería la temperatura final, que vale 25, menos la temperatura inicial, que vale 100. Y todo eso de ahí, pues es igual a cero.
Ahí hay que hacer operación, ¿no? Con cuidadito, ¿no es cierto? Y no va a salir, ¿no? No va a salir calor específico del metal, ¿no? Ese sería, digamos, la solución a este ejercicio, ¿ya? Bueno, algo similar es el problema 7, ¿ya? Es algo similar ahí. Igual, porque acá en el problema 7 tú tienes hielo a una temperatura de -20, ¿no? Y lo vas a hacer enfriar con agua que está a 80 grados Celsius. Bueno, el hielo que está a -20, primero tiene que pasar por cero, porque a 0 grados se derrite, y recién de ahí alcanzar la temperatura final de equilibrio, que es T. Mientras el agua, ¿no? Ya, mientras el agua que está contenida en el vaso, pues no, ese sí directamente alcanzará la temperatura de equilibrio. Solamente se enfría hasta la temperatura de equilibrio. ¿Qué calor se necesita? Vamos a ver. Este calor Q1 es el que necesita hielo para que alcance la temperatura de cero. Este calor es para que el hielo se derrita. Y este calor es para que el hielo derretido, que ya es agua, alcance la temperatura T, ¿no? Final T. Y de parte de la otra agua que está encerrada, ¿no? En ese vaso, ese va a perder calor porque va a enfriarse, ¿no? De 80 hasta la temperatura T. Entonces ahí igualito aplicas el principio de la calorimetría, calor ganado más calor perdido igual a cero. Calor ganado sería pues el Q1, el Q fusión y el Q2. Este, por ejemplo, es el Q1. Calor presión de hielo, su masa y su cambio de temperatura es 0 menos 0. Este sería el calor de fusión. Su masa 300, calor latente fusión 80. Este es Q2, que es el calor que absorbe para que el hielo derretido alcance la temperatura T, ¿no? Y el último ya sería pues el calor que libere el agua del vaso para que los otros dos lo reciban. Bueno, ahí se opera con cuidado, esa operación con cuidado y te va a salir a ti la temperatura final, ¿no? De equilibrio del Profesor agua. Gamarra, disculpe que lo interrumpa, ya culminó la hora, profesor. Ah, ya, muy bien. Entonces, esta 8 último, ya háganle capturita a ustedes jóvenes, ya para que lo analicen, ya ahí está todo explicadito ahí. Sí, disculpen, me había olvidado la hora. Háganle su capturita de la 8. Y para los propuestos para la clase, este, acá hagan también su capturita de las claves, ¿ya? De las claves acá, a ver, ahí está de las claves. ¿Ok?